Imagina que llevas semanas sintiéndote desconectado del mundo moderno, agotado de pantallas, ruido y el ritmo implacable de una vida que parece girar sin que tú puedas detenerla. Hay noches en que miras por la ventana y piensas que en algún otro tiempo, en algún otro lugar, las cosas eran más simples, más reales, más humanas. El bosque te llama. La naturaleza te seduce con su promesa de silencio y libertad. Y en esos momentos románticos en que imaginas la vida medieval, ves caballeros, hogueras, estrellas sin contaminación lumínica y una conexión profunda con la tierra que hoy hemos perdido. Pero hay algo que nadie te contó. Algo que los libros de historia suavizaron, que las películas omitieron y que los videojuegos convirtieron en aventura. La realidad de una noche en un bosque medieval no era poesía ni romance. Era supervivencia brutal, oscuridad absoluta y una danza constante con la muerte. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que ves ese pasado que tanto idealizas. Y tal vez, solo tal vez, vas a terminar este video agradeciendo cada pequeña comodidad del mundo en que vives hoy. En el año 1347, en algún lugar entre los bosques de Borgoña y el camino real que conectaba Dijon con Lyon, un hombre llamado Etienne de Marle cometió el error que tú estás a punto de comprender. Era comerciante, viajaba con 2 mulas y una carga de telas finas, cuando la noche lo sorprendió a media jornada de cualquier aldea. Decidió internarse entre los árboles para protegerse del viento. No volvió a ser visto con vida. Los cronistas de la época registraron su desaparición en apenas 3 líneas. No hubo búsqueda formal, no hubo justicia. Solo una nota fría que decía que el bosque se lo había tragado, como a tantos otros antes que él. Porque el bosque medieval no era un parque nacional ni una reserva ecológica. Era un territorio hostil, oscuro, imprevisible y lleno de amenazas que ningún ciudadano del siglo XXI sabría enfrentar. Lo primero que te golpearía sería la oscuridad. No la oscuridad que conoces cuando apagas la luz de tu habitación y aún puedes ver el brillo de tu teléfono o el resplandor naranja que se filtra por las persianas desde la calle. No, la oscuridad medieval en un bosque denso era una oscuridad física, tangible, casi sólida, sin electricidad en ningún punto del horizonte, sin luna en noches nubladas, sin antorchas porque el viento las apagaría en minutos. La negrura que te rodearía sería tan completa que no podrías ver tu propia mano extendida frente a tu cara. Los estudios modernos sobre privación sensorial demuestran que el cerebro humano, enfrentado a oscuridad absoluta, comienza a generar alucinaciones en menos de 45 minutos. Ahora imagina esa oscuridad con sonidos. Ramas que crujen sin viento aparente. Pasos que se detienen cuando tú te detienes. Un susurro que podría ser el viento o podría ser algo más. El miedo que sentirías no sería irracional. Sería completamente justificado, porque ese bosque estaría vivo de formas que no esperarías. En la Europa medieval, los bosques no eran espacios vacíos entre ciudades. Eran ecosistemas densos y complejos, habitados por una fauna que hoy ya no existe en esas densidades, o directamente ya no existe en absoluto. El uro, el ancestro salvaje del ganado doméstico actual, medía hasta 2 metros de altura en la cruz y pesaba más de 900 kilos. No era un animal curioso, era territorial, impredecible y capaz de embestir sin provocación aparente. El último uro del que se tiene registro murió en Polonia en 1627, pero en el siglo XIV, los bosques de Francia, Alemania y el centro de Europa estaban llenos de ellos. El bisonte europeo, llamado Wisent, compartía esos mismos territorios y era igualmente peligroso. Pero ninguno de estos animales era lo que realmente debería mantenerte despierto.
Lo que debería mantenerte despierto era el lobo. No el lobo folclórico de los cuentos de hadas. Esa criatura estilizada que aparece en las ilustraciones medievales con ojos humanos y actitudes casi teatrales. El lobo real. O Canis lupus, en su forma más salvaje y hambrienta, organizado en manadas de hasta 15 individuos, capaz de correr 55 kilómetros por hora durante distancias sostenidas, con mandíbulas capaces de ejercer una presión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para triturar el fémur de un adulto en un solo mordisco. En el año 1420, durante el largo invierno que siguió a la devastación de la Guerra de los 100 años, una manada de lobos entró a París, la ciudad más grande de Europa Occidental en ese momento, y mató a 40 personas en menos de 2 semanas. No en un bosque, en la ciudad. Si los lobos eran capaces de atacar París, imagina lo que harían contigo solo en su propio territorio, en la oscuridad, sin ningún muro ni puerta que te separara de ellos. Pero los animales no serían tu único problema, y el bosque medieval era también territorio de otro tipo de depredador, uno que usaba herramientas, que planeaba, que esperaba. Los bandidos de los bosques europeos del medioevo no eran los simpáticos forajidos romantizados que el folclore inglés convirtió en Robin Hood. Eran hombres y mujeres desesperados, muchos de ellos antiguos siervos que habían huido de sus señores, soldados desmovilizados después de décadas de guerra, exiliados, proscriptos y criminales que habían sido expulsados de toda comunidad humana y que sobrevivían exactamente de la forma en que imaginas, asaltando a quien se aventurara solo por los caminos o entre los árboles. El término anglosajón para este tipo de persona era outlaw, que en su significado literal original no quería decir simplemente criminal, sino alguien que estaba fuera de la ley, fuera de su protección. De matar a un outlaw no era delito, era casi una obligación cívica, y ellos lo sabían, lo que los hacía doblemente peligrosos, porque un hombre que no puede esperar piedad no tiene ningún incentivo para otorgarla. La crónica de Jean Froissart, el historiador belga que documentó el siglo XIV europeo con una precisión extraordinaria para su época, está llena de relatos sobre viajeros que desaparecían en los bosques entre ciudades. Froissart describía zonas enteras de Francia como territorios donde ningún viajero sensato se aventuraba solo, especialmente después del anochecer. No era exageración literaria. Era descripción geográfica. Había bosques específicos que tenían nombres de advertencia grabados en la conciencia colectiva de la época. El bosque de Brocéliande en Bretaña, la Selva Negra, en lo que hoy es Alemania, todos los bosques de los Vosgos entre Francia y Alsacia. Estos no eran lugares misteriosos porque tuvieran magia. Eran lugares peligrosos porque nadie que entraba en ellos tenía garantías de salir. Y si lograras sobrevivir a los lobos y a los bandidos, aún tendrías que enfrentar algo que ningún video de supervivencia moderna te prepara para manejar: el frío. No el frío incómodo de una noche de invierno con una manta insuficiente. El frío letal, el frío que mata sin que te des cuenta, porque la hipotermia no duele. La hipotermia adormece. Te hace sentir calor cuando más frío tienes. Te hace querer quitarte la ropa y acostarte en la nieve. Da un fenómeno documentado que los médicos modernos llaman undressing paradójico y que aparece descrito con asombro en crónicas medievales, donde los cuerpos de viajeros eran encontrados parcialmente desnudos en temperaturas bajo cero, como si hubieran decidido desvestirse voluntariamente en el momento de su muerte. Sin el equipo técnico de paraviento y aislamiento térmico que existe hoy, sin saco de dormir de plumón de ganso tratado, sin ropa interior térmica de fibra sintética, una noche en el bosque medieval a menos de 5 grados centígrados podría matarte en cuestión de horas.
La ropa que usaban los campesinos medievales era de lana y lino. La lana es un material relativamente bueno para retener calor, incluso húmedo, pero pierde entre el 40 y el 60% de sus propiedades aislantes cuando se moja completamente. Si en un bosque en el que no controlas el ambiente, mojarse era casi inevitable. La lluvia, el rocío de la mañana, el cruce de arroyos, el sudor del propio cuerpo en movimiento constante. Y una vez mojado, el frío te penetraba de una forma que ninguna descripción literaria puede reproducir fielmente. Los archivos judiciales medievales de varias regiones europeas conservan registros de cuerpos encontrados en los márgenes de los bosques durante los meses de otoño e invierno. Personas que simplemente se detuvieron, se sentaron contra un árbol y nunca se levantaron. Las autoridades locales tenían un nombre para esto. Lo llamaban morir de cansancio. La medicina moderna lo llama hipotermia severa. Pero supón que sobrevivieras la noche. Supón que lograras encender un fuego, que los lobos no se acercaron, que los bandidos no te encontraron, o que el frío no te venció. Todavía tendrías que beber agua. Y aquí es donde el bosque medieval te mataría de una forma que ni siquiera verías venir, porque el agua de los arroyos del bosque medieval no era el agua cristalina y pura que el romanticismo moderno imagina. Era agua contaminada con los desperdicios de las aldeas río arriba, con el estiércol de los animales que bebían en los mismos puntos, con los cadáveres de animales muertos que se descomponían en las riberas aguas arriba. El concepto de bacterias no existía. La teoría miasmática de la enfermedad, que dominó el pensamiento médico europeo desde la antigüedad grecolatina hasta bien entrado el siglo XIX, afirmaba que las enfermedades eran causadas por el aire corrupto emanado de materia en descomposición, no por microorganismos en el agua. Así que bebías. Y si tenías suerte, el agua solo te daba diarrea severa que te deshidrataba en pocas horas. Si no tenías tanta suerte, el agua te daba disentería, tifoidea o alguna de las múltiples variantes de lo que los medievales llamaban fiebre de los pantanos, y que incluía desde leptospirosis hasta formas locales de paludismo que aún existían en zonas húmedas de Europa Central durante los siglos medievales. El médico y estudioso árabe Ibn Sina, conocido en Europa como Avicena, describió en su Canon de Medicina, escrito alrededor del año 1025, los síntomas de lo que hoy reconocemos como varias enfermedades transmitidas por el agua, aunque sin conocer su causa real. Recomendaba hervir el agua antes de beberla, no porque supiera que el calor mataba bacterias, sino porque creía que eliminaba los miasmas, los vapores malignos que corrompían el líquido. Era el consejo correcto por las razones equivocadas. Pero en un bosque medieval, sin olla, sin fuego estable, sin tiempo ni conocimiento, siguieras el consejo de Avicena, o no dependía completamente de tu educación y tu suerte. Y hablando de suerte, hay un factor que los modernos olvidan completamente cuando idealizan el pasado medieval: la orientación. En un bosque denso, sin GPS, sin brújula, sin señalización, sin conocimiento del territorio local, te perderías, irremediablemente. Los campesinos medievales conocían con precisión los bosques circundantes a sus aldeas, porque los recorrían desde niños, porque los límites del bosque eran parte de su memoria corporal, porque el sonido de las campanas de la iglesia parroquial les indicaba la dirección de la aldea. Tú no tendrías nada de eso. Los estudios modernos sobre navegación sin instrumentos demuestran que los seres humanos que caminan sin referencia visual externa tienden a caminar en círculos, volviendo al mismo punto una y otra vez sin darse cuenta. En un bosque de varios kilómetros de extensión, sin vistas lejanas, sin puntos de referencia claros, sin sol visible por la cobertura de copas, caminarías en círculos hasta el agotamiento, bebiendo agua contaminada,
mojándote con la lluvia, acercándote al colapso por hipotermia y deshidratación simultáneas. El cronista Gilles de Muissit, abad de Tournai, que vivió durante la Gran Peste Negra de 1348, escribió con una lucidez perturbadora sobre la forma en que el miedo transformaba a las personas en ese periodo. Se describía cómo hombres y mujeres que en circunstancias normales eran valientes y sensatos, se volvían completamente irracionales cuando enfrentaban el aislamiento y el miedo nocturno. El terror no solo paralizaba el cuerpo, destruía la capacidad de tomar decisiones correctas. Y en un bosque medieval, en la oscuridad completa, rodeado de sonidos no identificados, con el frío cerrándose sobre ti y la conciencia de que nadie sabe dónde estás, ese terror sería tu enemigo más letal de todos. Porque en el medioevo no había sistema de búsqueda y rescate, no había número de emergencias, no había helicóptero con cámara infrarroja sobrevolando el bosque al amanecer. Si desaparecías, la búsqueda era informal, limitada, dependiente de la buena voluntad de los aldeanos cercanos, y quienes por lo general tenían sus propios problemas de supervivencia demasiado urgentes como para arriesgar sus vidas adentrándose en el bosque en busca de un extraño. Las crónicas medievales están llenas de registros breves y fríos sobre personas que simplemente dejaron de ser mencionadas en los documentos. Sin explicación, sin resolución. El bosque se los tragó y el mundo siguió girando sin ellos, exactamente como le ocurrió a Etienne de Marle en 1347. Lo que acabas de recorrer no es solo una historia de horror y supervivencia. Es un recordatorio de la distancia astronómica entre el mundo que idealizamos y el mundo que realmente existió. Cada vez que sientes nostalgia por un pasado más simple, más puro, más conectado con la naturaleza, estás recordando una versión de ese pasado que nunca existió. La realidad medieval era un mundo de una dureza que nuestros cuerpos modernos, criados en calefacción central y agua potable y antibióticos y luz artificial, ya no serían capaces de soportar. Y eso no es una debilidad, es una victoria. Es la acumulación de siglos de conocimiento, de ciencia, de organización social y de avance tecnológico que convirtieron lo que una vez fue una noche potencialmente letal en una opción de camping de fin de semana. Si llegaste hasta aquí en este video, es porque eres de ese tipo de persona que no se conforma con la versión superficial de las cosas. Eres alguien que quiere entender de verdad cómo era el mundo, no la versión romantizada de las películas ni la versión simplificada de los libros de texto, sino la realidad cruda y fascinante de lo que los seres humanos vivieron, que sufrieron y construyeron a lo largo de los siglos. Este canal existe exactamente para ti. Aquí cada episodio es un viaje a una época que pocos conocen de verdad, lleno de datos que van a sorprender, de historias que no vas a encontrar en ningún otro lugar y de una perspectiva que te va a cambiar para siempre la forma en que ves el presente. Suscribirte no es solo hacer clic en un botón, es decidir que quieres seguir entendiendo el mundo de esta forma, con profundidad, con honestidad y con la certeza de que la historia tiene todavía muchísimo que enseñarte.